que abarca un libro que es el SNEL, que es de especialidad, que muchos de ustedes ponen ustedes como libro de consulta, y un libro de MUR que no trae nada. ¿Sí? El MUR es de prepa, desde el punto de vista del sistema nervioso. ¿Qué es lo importante para ustedes? Entender al sistema nervioso, cómo está, y ver la capacidad de síntesis de todos los temas en una clase de hora y media, en donde van ustedes a ver la topografía de qué está arriba, qué está abajo, adelante, atrás, a los lados, todo eso, y poder entender que el que sabe anatomía tiene que tener 6 relaciones, porque si le falta una, es que no está bien ubicado. ¿Sí? Si yo normalmente me pongo en esto, diré que acá adelante hay un receptor, que acá atrás hay un pintarrón, que acá está la compañera, que acá está la compañera, que hay un techo y un suelo, y yo tengo que saber mi ubicación topográfica siempre. Es el objetivo ahorita para esto. Entonces, las preguntas las pueden hacer en el momento que deciden. Vamos a comenzar. Primero, como técnico, exponemos. Nuestro cuerpo está integrado por 4 tejidos básicos que son el epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Epitelios pueden ser simples, pueden ser estabilizados, pueden ser queratinizados, pueden ser ciliados, y todo dependerá de la función que tengan que hacer. La piel tiene 5 capas a nivel del epidermis, 2 de la dermis, y tiene muchas capas pues, para protegernos como la parte más externa de nuestro cuerpo, que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, porque abarca toda la superficie corporal, adelante, a los lados y atrás. Entonces, epitelial. Al intestino no le podemos poner un epitelio estratificado porque estaríamos flaquísimos, porque tardaría en absorberse los alimentos que están en el intestino. Tiene que ser un epitelio simple, tiene que ser una sola capita. Y cuando estén en segundo año de fisiología, verán mecanismos de osmosis, difusión facilitada, transporte activo, una serie de cosas importantes en fisiología de Guyton, que se van a ver en el segundo año. Entonces, epitelios, no es nuestro problema ahorita. Conectivo, todas las sustancias, las fibras colágenas, elásticas, reticulares, todas las partes óseas también, están involucradas prácticamente aquí, articulaciones, etc. Tampoco es problema para hoy. Nervioso, es lo que vamos a ver el día de hoy. Homeostasia corporal. No es lo mismo que hemostasia. Hemostasia es todo aquello que vamos a hacer con la finalidad de detener un sangrado, desde comprimir una parte que está sangrando, hasta cauterizarla, hasta ligarla, hasta hacerle lo que sea con tal de que deje de sangrar. Hemostasia. Y homeostasia, la salud, es el equilibrio corporal, o sea que estemos sanos y no por sentirnos bien, digamos, saludables, es igual a estar perfectamente sano, no. Podemos sentirnos bien y tener un cáncer que todavía no se ha manifestado. Entonces, esa homeostasia es el equilibrio corporal que nos va a dar 2 sistemas. Un sistema nervioso y un sistema endocrino. El sistema nervioso va a utilizar receptores a través de la sinapsis, que puede ser adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, sustancias que van a hacer que pase la transmisión de un punto al siguiente y así hasta que llega a su destino final. Pero el sistema endocrino utiliza sustancias conocidas como hormonas que se producen en un órgano y actúan en un órgano blanco. Ejemplo, el ovario produce estrógenos que actúan sobre el órgano blanco que es el útero para producir un endometrio proliferativo y formar un nido por si hay un embarazo, y luego viene la ovulación, y luego viene normalmente el cuerpo lúteo y todo lo demás, progesterona, y el nido se pone más bonito y más jugoso, y llegará el momento en que se implante un bebé, en caso de que haya una relación en los tiempos de la fecundación, o sea, en los tiempos de la ovulación. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema nervioso se divide para su estudio en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene esto. Y esto que le estoy pintando es un cerebro real. Y no es nada más poner garabatos y rayitas, sino que es un cerebro normal. Pero este cerebro, cuando nosotros lo vemos en una disección, que ustedes afortunadamente no lo van a ver nunca porque hay disección, ustedes van a encontrar una
está así. Y no van a encontrar ustedes algo significativo como el cerebro que estoy poniendo. Desde el punto de vista didáctico, lo que hice de un lado y de otro es lo real, que el cerebro es arrugado para que pueda almacenar más memoria, ¿correcto? Y es el único órgano que debemos de estar agradecidos que esté arrugado, y mientras más arrugados tenga, más capacidad para tener información en él, porque hay más superficie. Si este cerebro del lado izquierdo, que es el normal, lo estiramos, lo convertimos en un cerebro bonito como lo puse del otro lado, en donde se van a ver dos líneas abajo, una línea fuerte, otra, etcétera, así como está, y nos va a dar 10 giros. ¿Sí? El cerebro presenta un giro acá, 2 giros, 3 giros, 4 giros, y esto que está acá es una cisura. Y entonces acá tenemos un lóbulo frontal, que ahorita vamos a ir desglosando poco a poco, pero lo que vemos en la superficie externa del cerebro, vamos a tener surcos y cisuras, que no es lo mismo. ¿Está bien? Los surcos son superficiales, no podemos separarlos porque no se profundizan. En cambio, las cisuras, esas sí podemos inclusive meter un separador y separar el lóbulo temporal abajo del lóbulo frontal arriba, como una ballena cuando va a comer un cardumen de pescado. Y entonces se abre y se separa por su profundidad. Veamos. El surco empieza con S y de casualidad es S de superficial. ¿Sí? Y la cisura empieza con C y es C de cortante y profundo, como cuando un cuchillo se va a tu y se va a la profundidad. ¿De acuerdo? Y no es lo mismo surcos que cisuras. ¿Está bien? En la superficie del cerebro vamos a tener algo representativo. Esto y esto. ¿Correcto? Pero si nosotros vemos un cerebro de frente y lo cortamos frontalmente, veríamos esto. 1, 2, 3, entramos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí. 1, 2, 3. Entramos, salimos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está fácil. Es un árbol en donde viene el tallo cerebral. Y por eso se llama tallo cerebral, porque parece el tallo de un árbol, en que el árbol es la corteza cerebral. ¿Sí? Y ese árbol, dependiendo si lo veo de frente o lo veo en vista posterior, yo vería una estructura de frente a los pedúnculos cerebrales del mesencéfalo y parecería un cerebro con patas, y por eso se llaman pedúnculos o patas del cerebro, porque un caricaturista anatómico dijo: este es un cerebro con patas, se ve los pedúnculos cerebrales. Pedúnculos, fíjese lo mismo. ¿Correcto? Abajo del mesencéfalo, ¿qué me dice, por ejemplo, cómo está formado un tallo cerebral? ¿Cuáles son los componentes del tallo? El encéfalo, el puente y la neurona. Ok, entonces, como estamos en la vista frontal, entonces tenemos una estructura acá que es el puente, que viene aquí y que hace esto, y viene acá y me pregunta: ¿qué es esto? Esa muesca que está allá, ¿qué es? Esa muesca que está allá, ¿qué es? Vamos a ver, ¿tu nombre? ¿Ah? Karen, ¿el tuyo? Regina, nuevamente, ¿el tuyo? Karina. Iván. Ok, ese surquito que aparece en la parte del puente en su vista anterior, ¿cómo se llama? Se llama surco de la basilar. ¿De acuerdo? En donde teníamos un clivus, donde estaba el tronco de la basilar. Y donde el tronco de la basilar se llama así porque es un tronco arterial en la base del cerebro. Y por eso basilar se llama así porque está en la base del cráneo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tuviéramos un corte en donde estemos un hueso occipital con una escama, porción vertical, y una porción horizontal ligeramente oblicua, que es la que va a participar en la base del cráneo con su zona contilia y su zona basilar, entonces entenderán que la médula espinal
como dijeron por la compañera, cuando llegue un poquito arriba, va a quedar un poquito más ancha, ¿sí? Y ya no se va a llamar médula espinal, se va a llamar médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿sí? Y mi pregunta es para ti, ¿qué es la médula oblonga? ¿Qué significa oblongo? Porque ustedes leen de todo y dicen, este maxilar, por arriba es un arco cigomático, y te pregunto, ¿qué es un arco cigomático? Se lo dice el libro. No, es que saber que es un arco cigomático para que te des cuenta que sí tiene forma de un arco cigomático. ¿Qué es ese oblongo? ¿No? ¿Qué significa oblongo? Entonces, primer consejo que les doy a ustedes, si quieren aprovechar toda su carrera, tengan un buen diccionario a su lado, así como tienen su computadora y pueden buscar el significado de la palabra, o un buen diccionario de esos que dicen un montón de cosas, y van a tener hasta figuritas donde vas a asociar el concepto con el dibujito y nunca se te va a olvidar que oblongo es porque es más largo que ancho. Eso significa oblongo. Es más largo, pero no es el mismo calibre de la médula, está más ancho que la médula, pero su diámetro longitudinal es mayor que el transversal. Eso significa oblongo. ¿Está bien? Es más largo que ancho. Ok, pues en esto que estamos siguiendo hacia abajo, vamos a encontrar que si metemos a la médula espinal y vemos que de pronto se dilata, aquí tendríamos normalmente al bulbo, y el siguiente paso sería esta parte que viene aquí, y la siguiente parte sería esta parte que viene acá, y acá tendríamos el mesencéfalo, aquí tendríamos un triángulo detrás del puente que se tiene que llamar como femoral, crural. ¿Cómo se llama este triángulo posterior del puente? ¿Triángulo qué? ¿Triángulo renal? Testicular. Entonces, ¿cómo se va a llamar si está detrás del puente? O sea, del puente, un triángulo del puente, ¿cómo se llamaría? Póntico. ¿Sí? Y si está detrás de la médula oblonga o bulbo, se llamaría triángulo vulvar. Y si yo uno un triángulo al otro triángulo, ¿qué figura geométrica voy a formar? Y por lo tanto el rombo tendrá 4 vértices, 4 ángulos, ¿de acuerdo? Y 4 lados, ¿está bien? Y esto va a ser el cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo cuando esto se va así, si lo aumentamos a ese, parece un coliflor con su pico, así como está, y la parte sobresaliente acá, los tubérculos cuadrigéminos, hay un espacio entre esto, donde está la flechita abajo, que es la porción basilar, y la parte ventral del puente, donde va a ir el tronco de la basilar. Por abajo un canal que es el clivus, y por arriba un surco de la parte ventral del puente. ¿Ok? Entonces, si nosotros magnificáramos esta imagen, así como está aquí, la magnificamos y la vemos completa, y el agujero magno acá, cuando ven esa arteria vertebral y esa arteria vertebral se unen y pasan aquí, es el clivus, pero aquí adelante va a estar el puente, y entonces el puente presenta este surco que junto con el canal del clivus permiten el conducto o el paso para el tronco de la basilar. ¿Qué hay debajo del puente? ¿Qué hay debajo del puente? No. Debajo del puente viene el bulbo raquídeo o médula oblonga. ¿Está bien? Y entonces vamos a ver que en esta vista ventral aparece un surco medio anterior que se va para abajo, aparece una estructura piramidal, y aquí aparece una oliva, y aquí aparece otra oliva, y aquí aparece un surco preolivar, y un surco preolivar, y un surco retroolivar, y un surco retroolivar, y aquí tenemos al bulbo, y aquí tenemos a la médula, con su surco medio anterior. ¿Está bien? Cuando hablamos del tallo cerebral, ¿cuántas partes tiene el tallo cerebral? ¿Cuál es tu nombre? Dalila. ¿Cuántas partes tiene el tallo cerebral? Ya las vimos ahorita acá. Son las 3 que están aquí, de arriba abajo. ¿La de arriba cómo se llama? ¿La de arriba cómo se llama? Mesencéfalo. ¿Y la que sigue abajo? ¿Y la que sigue abajo? Y si de abajo nos vamos para arriba, o sea, del bulbo, puente, y luego. Y entonces nosotros podríamos decir que si agarro un tallo cerebral y le pongo esto,
esto, estaríamos viendo un tallo cerebral que mide 7.5, como hay muchas cosas en nuestro cuerpo de 7.5. Un útero mide 7.5, una vesícula mide 7.5, una laringofaringe mide 7.5, un tendón rotuliano mide 7.5. O sea, vamos a ver muchas medidas con 7.5. Y el tallo cerebral será los 7.5 más importantes que tiene nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque en el espesor de ese tallo cerebral se encuentra el centro cardiorrespiratorio, que si hay algún problemita de circulación y ese centro se necrosa, pues con todo que seas corredor, maratón, lo que tú quieras, con todo que seas una persona saludable, que su colesterol, sus triglicéridos, su azúcar y todo está normal, te mueres porque allá está el centro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Así que es muy importante este que se llama tallo cerebral, que tiene 3 partes. ¿Ves el encéfalo? Fuente y bulbo raquídeo o médula oblonga. Y la médula oblonga en medidas que vamos de arriba abajo serían 1.5, 2.5 y 3.5, que hacen los 7.5. ¿Está bien? ¿Ya vieron más o menos cómo está? Acá en la parte ventral del que es el bulbo aparece esto que se llaman pirámides, por su forma piramidal, de base superior y de vértice inferior. Y aparece esto, que es una bolita que se llama oliva, como el Papa Pío. ¿Sí? Pío, pirámide y oliva son las características principales de la vista anterior. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar que debajo de esto sigue la médula espinal. Y podemos ver que de la médula no es igual a esto, que como dijeron por allá, es más ancha esta médula que esta que está acá abajo, y es más largo su diámetro que ancho, y eso lo convierte en una médula oblonga por sus características o bulbo raquídeo. ¿Está bien? Si yo llegara a hacer una disección en esto, ¿qué estructuras están formando el tallo cerebral? ¿Quién lo forma? Para empezar, ¿tendría una luz el tallo cerebral o es macizo? ¿Tendría alguna luz? Es macizo. ¿Y quién forma normalmente este tallo cerebral? Lo van a formar los tractos que suben, que se llaman ascendentes. ¿Sí? Espinoterrenal se doblen 7 tractos, luego ahí los vamos a ver. ¿Sí? Como también van a haber beta-rocolados y otros 7 tractos que van de bajada, y todos ellos que están subiendo, que están bajando, van dándole la forma al tallo cerebral. Pero además, yo entro a investigar al tallo cerebral y me encuentro unas bolitas que son los núcleos de origen real de los pares craneales desde el tercero hasta el 12º. Y voy a encontrar el núcleo como lo tenemos un núcleo de papético. Y tú, núcleo que tiene una oreja muy grande, y te vas hasta arriba, te vas hasta abajo, o sea, el más grande de todos. O sea, todo esto lo vamos a ver en el espesor del tallo cerebral. ¿Correcto? Tractos ascendentes, tractos descendentes, núcleos de los pares craneales del tercero al 10º, todo eso va a estar en el tallo cerebral. Tomando en cuenta esto que nos acabamos de salir, vamos a ir directamente al sistema nervioso ya para tener un orden. Vamos a ver. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central que incluye 2 partes. ¿Cuáles? El cerebro y la médula espinal. ¿Sí? Entonces, esto contiene a esta estructura y a esta estructura. Número 1, cerebro, y número 2, médula espinal. Punto, se acabó. Los nervios que van a salir de lo que es el cerebro a través del cráneo se llaman craneales, que son 12, que se enumeran en sentido anteroposterior, y por eso decimos que el 1 es el más anterior y el 2 es el más posterior, y el 11 está previo al 12, pero está detrás del 10, y así se van numerando los nervios. ¿Está bien? El sistema nervioso periférico, que son los nervios que salen de aquí y de acá, constituyen 12 pares craneales y 31 pares raquídeos. Los pares craneales tienen diferentes funciones. Unos sienten, unos mueven y otros hacen las 2 funciones y son mixtos. ¿Sí? Entonces vamos a decir a una manera de mnemotecnia
ricos, el 1, 2 y 8 Zen, como cuando nosotros pedíamos al celular nuestra carga, marca el 1, 2, 8 Zen, y te respondía así, se le informa que su crédito es tanto, bla, bla, bla. 128 incluye al 1, al 2 y al 8, que corresponde al olfatorio. ¿El 2 cuál es? Y el 8, el vestíbulo coclear, son exclusivamente sensitivos, no tienen función de movimiento, ¿de acuerdo? Pero luego seguimos con que el 3, el 4 y el 6, 346, son oculomotores. Es decir, van a mover al globo ocular, ¿sí? Y unos, recuerden que teníamos nervios, o sea, músculos rectos y músculos oblicuos. Hay un recto interno, hay un recto externo, un recto superior, un recto inferior, un oblicuo superior, un oblicuo inferior y uno que no le pertenece al ojo, al párpado. El elevador del párpado superior o el elevador de Müller, ¿de acuerdo? Pues este 3, el 4 y el 6 se encargan de elevar a todos estos elementos musculares. Vamos a sacarlo por lógica. Del 3, el 4 y el 6. Para empezar, ¿cuál es el 3? Motor ocular común. ¿Por qué se llama oculomotor o motor ocular común? ¿Por qué se llama motor ocular común? Porque es común a varios músculos del globo ocular. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero vamos a empezar por lo más sencillo. De todos los músculos que tenemos, los 4 rectos y los 2 oblicuos, el nervio de esos 3 es más externo, ¿cuál será? De esos 3 nervios, ¿cuál será el más externo? Pues el motor ocular externo. ¿Y cuál será la estructura muscular más externa? Pues nada más, entonces este abducens o motor ocular externo va exclusivamente al recto lateral. Nada más, ¿correcto? El patético, que es el cuarto par craneal, también se llama troclear, porque el músculo hace un teloncito que está la tróclea de la pared interna de la órbita y viene a insertarse al globo ocular. Y entonces es el oblicuo mayor el que está arriba, es el oblicuo menor el que está abajo, y este patético le ponemos el hemotético de PAMA, ¿sí? Patético al mayor. ¿Cuál mayor? El oblicuo mayor. No hay otro, no hay recto mayor, recto menor, no hay. Nada más hay oblicuo mayor y oblicuo menor, entonces el hemotético dice PAMA. Patético al mayor. El abducen al externo. Todos los demás que quedaron, motor ocular común, ¿sí? Incluyendo al elevador de Müller. Vamos a analizar. Si el recto externo se estimula, ¿hacia dónde va el globo ocular? Hacia afuera. Perfecto. Y se va hacia afuera, ¿y quién es su antagonista? El interno, que lo mete a la línea media, ¿sí? Entonces yo agarro al nervio abducens y lo corto. Y se queda sin función el recto externo. Y su antagonista hace que el ojo se vaya adentro y queda visco. Lesión del abducens. ¿De acuerdo? Pero, si el elevador del párpado superior, que normalmente cierra los ojos, lo cortas, pues el párpado se cae. ¿Cómo se va a llamar eso? ¿Cómo se va a llamar? No, párpado caído es para el pueblo que viene, el párpado caído. Entonces, médico, tú vas a decir blefaroptosis. Entonces, empezamos nosotros en los alumnos de primer año a familiarizarnos con los términos médicos. No le agarres su mollera, dice la mamá. No le agarres la punta delantera, no. Es diferente. Se llama medicina. O sea, los términos, tengo un dolor en la espalda, no, en el dorso. Me duele mi garganta. Tengo roja mi garganta, hiperemia faríngea. O sea, los términos se empiezan a familiarizar y ustedes empiezan a hablar un lenguaje diferente desde el primer año. Pero si yo como maestro me dedico simplemente a la anatomía y no les aplico para qué sirve la anatomía que va a ser para toda su vida, pues ustedes estudian anatomía, pero si es más chévere, mira, cuando falla este, te pasa esto. Y si falla este, te pasa esto. Entonces, como que empiezas a sentir algo al por qué estamos estudiando medicina. Muy bien, vemos de este lado el sistema nervioso central, 2 elementos. ¿Cuáles? Muy bien. Y del otro lado vemos que los nervios que salen del cerebro, del cráneo, se llaman craneales y son 12 en sentido
sentido anteroposterior, de los cuales hay unos sensitivos 1, 2 y 8. Unos que mueven el globo ocular, 3, 4 y 6. Y hay otros dos motores que son el 11 y 12, como la hora de Chespirito, que quizás les tocó ver o algo. ¿Sí? 11 y 12, ¿cuál es el 11? El accesorio o espinal. Este accesorio espinal, ¿qué va a inervar? Entonces al TEC, como el tecnológico, la T de trapecio y S de esternocleidomastoideo. Vamos a anotar un músculo que luego tiene 18 letras. Está para los quemados porque tiene 18 letras, pero ponemos S, que es esternocleidomastoideo. ¿Está bien? Y el hipogloso, ¿qué va a inervar? A todos los músculos de la lengua, ¿sí? Excepto el paradogloso, que está inervado por otro glosofaríngeo o bajo. ¿Está bien? Muy bien, entonces si nosotros vamos aquí 3, 4 y 6 como los motores, 11 y 12, ya tenemos prácticamente acá a los que son totalmente motores. Y el 5, el 7, el 9 y el 10, 579 vagos, es el hemotengo, porque el 10 es el vago, ¿sí? Son los que van a tener poder de función. El trigémino, que a través de su parte mandibular inerva los músculos de la masticación, y a través de los otros te da unas neuralgias terribles que te duele aquí encima del ojo o debajo del ojo o aquí cerca del mentón, en las terminaciones de los ternervios. El facial, que por un lado nos va a dar la inervación de todos los músculos de la mímica facial. Y yo pregunto, ¿cuál es el músculo que nos da la expresión de la sorpresa? Entonces, el frontal, y yo pregunto, ¿cuál será el músculo que nos da una risa horizontal? ¿Y cuál será el músculo que nos da una risa guasónica? Muy bien. ¿Y cuál será el músculo de la masticación más fuerte? ¿Y cuáles serán los músculos de la masticación? El temporal, el masticación, los territorios internos y externos. ¿Sí? Y también vamos a preguntar, ¿verdad? Desde aquí, el 5 es el trigémino, o mami, o pálmico, maxilar superior y maxilar inferior. Y luego el 7 tiene el facial con una parte motora, cigo, bumacer, 5 ramas que tiene el facial. ¿Cuáles serán? Una que se va temporal, otra que se va cigomática, tecigo, bucal, maxilar y cervical. Tecigo, bumacer, 5 ramas importantes del facial. Muy bien. Pero este facial también va a participar cuando inervamos la lengua, porque la lengua, sus dos tercios anteriores, está inervada por trifa, trigémino y facial. Y el tercio posterior está inervado por globa, glosofaringio y faringio. ¿Está bien? O sea que las inervaciones son diferentes. Y por eso nunca debemos sacar la lengua cuando vamos a explorar y le digamos, a ver niño, abre tu boca grande, saca tu lengua todo lo que puedas. Es lo peor que podemos hacer. Abre la boca grande pero no saque la lengua. Para que nuestro depresor de la lengua no vaya al tercio posterior ni vaya a los dos tercios anteriores y no tengamos vómito ni estado nauseoso. Pero si nos vamos hacia atrás, nos van a vomitar. ¿Sí? Y después nos vamos a quedar ni estos grandes vomitando. Y aunque estés más grande, te vas a vomitar. ¿Sí? Muy bien. Estos son sensitivos. ¿Listos? ¿Listos? Y entonces decimos, ¿será que todo nuestro cuerpo tengamos voluntad para hacer lo que queramos con él? O sea, que le diga, por ejemplo, oye, extensor del índice, extiéndete. Que le digas al aductor del pulgar, oye, adúcete. Oye, quiero que te abduzcas. Quiero que te flexiones, ¿no? Oye, el codo lo quiero extender. O sea, ¿será que todo nuestro cuerpo podamos tener ese don para decir, oye, quiero que te flexiones la rodilla 90 grados? ¿Sí? Que te extiendas al 180, sí. O sea, todo lo que quieras. ¿Será que todo nuestro cuerpo le podemos decir eso? No. ¿A quién no le podemos decir eso? Al corazón. Entonces tenemos musculatura estriada, tenemos musculatura lisa que no nos va a responder para nada. Y no le podemos decir al corazón, oye, nos van a hacer un detector de mentira, por favor, cálmate, no quieres. No, el corazón va a pero te estás mintiendo, ya, detector de mentiras. ¿Sí? O sea, no le podemos decir en el cine con las palomitas,
cuando una persona muere y ustedes van a una corrida, al pobre toro lo matan, lo descuartizan, lo sacan todo, y cuando vayan allá, ven que el corazón no está allá afuera y tiene su autonomía propia. Y por eso se llama sistema nervioso autónomo o vegetativo. Entonces vamos a ver qué pasa ahorita acá cuando hablamos de que este sistema nervioso, con una estructura y una serie de nervios que se van a encargar de llevar desde su origen a su destino final para las funciones de nuestro cuerpo, llámese flexión, extensión, peristaltismo, como se llame, ¿verdad? Van a tener una parte voluntaria y una parte involuntaria. ¿Cómo está eso? La parte voluntaria estará representada por todos los plexos: el plexo cervical, el plexo braquial, el plexo lumbar, el plexo sarcodocillo. En cambio, la parte involuntaria o autónoma o vegetativa estará representada por dos sistemas antagonistas: el simpático, que se gasta la energía que almacena el parasimpático durante la noche, precisamente para alejarnos del peligro, ¿sí? Que tienen orígenes diferentes y acciones diferentes, porque mientras que el simpático va a producir una taquicardia que cada vez va a ser así mayor, el parasimpático va a ser una taquicardia cada vez peor. ¿Está bien? Y si les puedo asegurar que normalmente están aquí, en este momento, en la puerta, y le dicen, ¡corre! Porque hay un estallido acá que está corriendo el fuego. En su vida han corrido, pero van a llegar ustedes acá a la puerta del Centenario más rápido que esos grandes corredores que hemos tenido, Ben Johnson o cualquiera de ellos, porque hubo una descarga de adrenalina que hace lo que nunca en tu vida pudiste hacer. ¿Sí? Y entonces el simpático está preparado para las situaciones de estrés. Empieza a observar un bebé, tiene 7 meses, 8 meses, que de repente está gateando normal, explorando su mundo, metiendo como todos los ociosos que queramos así, mete su dedo al reproductor, de pronto le da toque a ese bebé, lo estás grabando y de pronto ese bebé se para y empieza a correr. Tiene 8 meses, ¿están de acuerdo? Todavía no es ni siquiera para caminar, pero su reflejo para alejarse del peligro es inmediato. El simpático es para alejarnos del peligro y el parasimpático es lo que nos pasa cuando dormimos, estamos durmiendo nosotros y se acercan con papá, le abren sus ojitos y ven sus ojos así, movimientos oculares, nistagmus, todo perfecto. Pero cuando vean que está así, es que papá a lo mejor está soñando cosas de porno, cosas de película, o sea, lo está manifestando de otra manera. ¿Sí? Se checan el pulso y debe tener una taquicardia, 40-50 latidos por minuto. Porque no necesita nada, está en condiciones basales, está relajado, pero está acelerado. Algo que está viendo en la tele en su sueño, que le está estresado, que tiene taquicardia. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta está en base a este tipo de sensaciones. Lo normal, bradicardia durante el sueño. ¿Está bien? Un atleta corre maratones y su corazón llega a adaptarse a una bradicardia. Que el médico que no lo sabe, cuando cheque y vea que esta persona se va a ir al maratón de Nueva York y lo checa si tiene 40 latidos por minuto, que equivale a un bloqueo de derrama, algún problema del sistema de conducción, hablas con el cardiólogo y tengo una paciente aquí que se va a la maratón, yo le dije que no es conveniente. Hay maratonistas, tranquilo, es normal, su corazón está adaptado a la taquicardia, ha hecho tanto ejercicio que no necesita. Corazón tranquilo, es corriendo tranquilo, no hay taquicardia que las primeras veces que están empezando a correr, tu corazón siente que está saliendo de tu cuerpo porque no estás acostumbrado, pero poco a poco tu corazón se acostumbra hasta llegar a una taquicardia que solito maneja el ejercicio. Listo. La parte voluntaria, representada por plexos, y la parte involuntaria, que está representada por dos sistemas: simpático, pero como toro, porque es torácico lumbar. Y este torácico lumbar nace de T1 a L2. Ahí está prácticamente la médula espinal, en esta partecita. Solamente está allá, pero va a llegar a todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Su origen del simpático es toracolumbar, de T1, T2, T3, T4, T12, L1 y L2. Y sale, ¿cómo le hará el simpático para poder llegar hasta el vértice craneal? ¿Y cómo lo hará para poder llegar hasta la punta de los pies?
¿Sí? Mandan las ramas, ¿qué pasa? ¿A quién ocupará normalmente para llegar hasta allá arriba? Pues muy fácil. Como estamos en la columna, quiero que me digan cuáles son los vasos importantes que están delante de la columna lumbar o delante de la columna torácica. La aorta. Se agarra la aorta y así como cuando ustedes están en esta época y se van a ir a Cancún, entonces ahorita no hay tanto ray como antes, porque antes era seguro y ray, es que yo no voy a Cancún, pero voy a tal lugar, no importa, me bajo y así, ray, así te vas yendo hasta que llegues a tu destino. Ahorita el sistema nervioso utiliza la aorta y se va yendo con la aorta, porque si te vas para arriba, llegas hasta caer de la aorta y luego sigues por los cartílados primitivos, por la subclavia y todo lo demás, hasta que entras al cráneo y al cerebro anterior, a la cerebral media, al problema de Willis, y llegas de aquí hacia arriba, como llegas hacia abajo, a través de una aorta, y llegas primitivas, y llegas externa, interna, femoral, poplitea, tibia posterior, todo, hasta que llegas a la punta. Es decir, utiliza a los vasos sanguíneos para que continúen toda su distribución. ¿Está bien? En cambio, el sistema parasimpático es cráneo sacro. Parasimpático. Cráneo sacro. Tiene un origen craneal que equivale al 3, al 7, al 9 y al 10. Va a utilizar estos nervios craneales para distribuirse. ¿Cómo se llama 3? Entonces va a agarrar el 3 y se va a ir normalmente el nervio hasta entrar al globo ocular y distribuirse por allá. El 7 va a utilizar al facial para distribuirse por todos lados. El 9 y va a utilizar el glosofaringio para distribuirse en la faringe, en la lengua. Y luego viene el vagabundo, que es el que va a ir por todos lados, el más largo, el más grande, los pares craneales, el más extenso. Decíamos nosotros que el vago, ¿por dónde sale el vago? ¿Por qué orificio sale del cráneo? Por el orificio yugular. Dice ya 9, 10 y 11. ¿Cuál es el 9? Glosofaringio. ¿Cuál es el 10? Vago. ¿Cuál es el 11? Entonces yo agarro y pongo mi mnemoteco en glosofaringio, espinal y neumogástrico, no me importa el orden. ¿Sí? En glosofaringio, espinal y neumogástrico. Y entonces recordarán ustedes que en la fosa posterior, viene acá lo que es el teniasco del temporal, y acá hay un agujero rasgado anterior, y acá hay un agujero rasgado posterior, y acá hay 5 estructuras que salen. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay un vaso importante que está a los lados de la silla turca. Esta es la silla turca. ¿Cómo se llama este vaso? Está azul, para empezar nuestra teoría. Seno. Seno cavernoso. Este seno cavernoso se formó aquí adelante porque vino una vena aquí, una vena acá y una vena acá, que es vos, vena oftálmica superior, voy, vena oftálmica inferior, y epa, seno esfenoparietal. Las tres se reunieron y nació el seno cavernoso. Y cuando el seno cavernoso sigue su camino a los lados de la silla turca, ¿hacia dónde se dirige? Hacia dónde él está viniendo de aquí para acá. ¿A qué estructura se dirige? ¿Cómo se llama esto? Al vértice del peñasco, y cuando llega allá, este seno se va a dividir en uno que viene aquí y uno que viene acá. ¿Cómo se llamaría el que está encima del peñasco? Seno petroso superior. El que está por debajo, el seno petroso inferior. Y entonces a este que aparece dentro del occipital, porque por fuera está el ilion y por dentro está la protuberancia occipital interna, y después de haber llegado todos los vasos, uno grandote que empezó acá y que terminó hasta acá, dando toda la vuelta, el seno sagital superior, y otro que vino por aquí, que es el seno occipital posterior, y otro que vino acá, sale un seno que hace esto así. ¿Cómo se llamará este seno que hace así? Entonces aquí tenemos la S del sigmoideo, tenemos una porción horizontal y una porción vertical que se dirige al agujero rasgado posterior. Pregunta, ¿el seno lateral tendrá el mismo calibre que el seno petroso inferior?
¿Cuál será más grande? ¿Cuál? Posterior. Pregunta, ¿el seno lateral o sigmoideo tendrá el mismo calibre que el seno petroso inferior? ¿Es del mismo grosor? No. ¿Cuál es más grueso? El seno sigmoideo o lateral. ¿Está bien? Y entonces, en esta parte mnemotécnico del alveolo lateral o posterior, aquí, estructuras que pasan a través del alveolo, yo pondría en, que es glosofaríngeo, espinal y neumogástrico, entre dos senos. ¿Sí? Un seno chiquitito y un seno más grande, que es el petroso inferior, y es el otro, el seno lateral. ¿Está bien? Bueno. Entonces aquí ya estamos viendo, ¿verdad?, que el peñasco del temporal está llegando a qué parte de la silla turca. ¿A qué parte de la silla turca? Anterior, posterior, superior, inferior, lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Recuerdan? No me acuerdo si no posterior. Eso es. Ese es el alumno. Así es, porque es posterolateral. Porque si yo pongo, doctor, ¿cómo pudiera estar representada a un temporal? Así. Ese es el temporal. Tiene una escama, tiene una mastoides, tiene una porción petrosa. Y vean que la porción petrosa no está en un plano más que oblicuidad. Y esto llega exactamente a donde la pared lateral se une con la posterior. Y entonces, como dijo él, posterolateral. Ahí llega por delante a huevos la anterior, por detrás a huevos del lado posterior, ¿de acuerdo? Y ahí encontramos 5 elementos. Aquí atrás, ¿cómo se llama esto? ¿Qué parte del peñasco será? La parte posterior. ¿Cuál será la característica principal de la cara posterior? ¿Cuál será la característica de ella? Oye, ¿qué es eso que está allá? Enseguida de notas, ¿qué será? ¿Ah? Este peñasco del temporal, lo voy a aumentar de tamaño. Y veo acá un hueco. MAI, meato auditivo interno. Y en ese MAI van a ir 4 estructuras. La FA. ¿Cómo que la FA? La veríntica, o auditivo interna, que es el mismo nombre, es una arteria. La F de facial, nervio facial. Y la A de auditivo vestibular, que son 2 nervios. La parte auditiva para que podamos escuchar y la parte vestibular para mantener el equilibrio. ¿Está bien? MAI será el meato auditivo interno, característica principal de la cara posterior del peñasco del temporal. Muy bien. Cuando hablamos del sistema parasimpático, porque dijimos que el sistema simpático todo su recorrido lo hace a través de la circulación, el sistema parasimpático utiliza otras formas. Y por arriba, el vago, que es el que nos va a llevar hasta abajo. Veamos qué va a ser el vago. Fíjense muy bien. Si yo, por ejemplo, agarro y salgo por la bola del lado posterior y ven en el vago, aquí como estaba diciendo hace un rato José, está vaca Yui. ¿Dónde está el vago? La carótida primitiva y también interna y la yugular interna, unidos todos en un paquete neurovascular. ¿Qué es eso? Neurovascular. Neurovascular. Claro que tiene nervios y vasos. Neurovascular. 4 estructuras están en este paquetito. ¿Cuáles? Vago, carótida primitiva y la interna, porque la externa se sale de allá, ¿correcto? Y la yugular. Están juntos todos en lo que se llama vaina carotidia. ¿Está bien? Resulta que este vago, cuando llegamos a la altura de C6, entonces allá tenemos normalmente un cartílago cricoides, porque arriba de esto tendríamos un cartílago tiroides que está en C5, y a esta altura de C6 el vago abandona la vaina. Pero recordad que en C6
¿Qué cosas importantes ocurren? C6, ¿qué ocurre? Termina la faringe, Termina la faringe. inicia la tráquea. ¿Cómo va a empezar la tráquea? Vamos a estar haciendo una fístula traqueoesofágica. ¿Ah? Termina la faringe, comienza el esófago. Termina la laringe, comienza la tráquea. ¿Está bien? Es el mismo nivel en donde se acabó la laringe para la tráquea que la faringe para el esófago. ¿Está bien? Es el mismo nivel en donde estos vagos van hacia el esófago que está iniciando, y entonces es aquel mnemotécnico que les decía que el vago izquierdo normalmente va hacia adelante y el vago derecho va hacia atrás, ¿sí? O sea, vamos a ver que estamos en la entrega de los premios X Hollywood. Les llega el mayordomo muy elegante, viene el hielo en su limusina y el mayordomo normalmente le abre la puerta y normalmente pone su mano izquierda adelante y elegantemente su mano derecha hacia atrás, recibe la limusina y se va. ¿Qué significa para nosotros esto? Que el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior, y todos los plexos anteriores dependerán del vago izquierdo y todos los plexos posteriores del vago derecho. Vamos a tener un plexo esofágico anterior, vamos a tener un plexo mediastinal anterior, un plexo cardíaco anterior, un plexo pulmonar anterior, un plexo traqueal anterior, un plexo gástrico anterior, un plexo duodenal, yeyunal, etc. Todo lo anterior va a ser del izquierdo. Entonces, cuando empiece este recorrido, fíjense a dónde va a llegar. Viene acá atrásito una parte que hace esto así, 7 metros, que no voy a anotar desde luego, 7 metros de intestino delgado, un intestino grueso. Lo voy a quitar para que sea didáctico, si no me va a llegar hasta acá, o lo pongo, no pasa nada. Y entonces aquí tengo los 2 tercios proximales del colon transverso, y este vago que está viniendo desde arriba, el vago izquierdo va a venir por acá. Y todos los plexos, esofágico anterior, gástrico anterior, duodenal, yeyunal, ileal y todo lo demás, van a depender del izquierdo. Pero vean dónde está llegando. Hasta los 2 tercios proximales del colon transverso. ¿Y ahora qué pasó? ¿Quién inervó el tercio distal, el descendente, el sigmoide? Perfecto. Aquí en la parte de abajo tenemos a nuestra pelvis, la cortamos para ver qué está pasando. Entonces vemos el canal del parto, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? El canal aquí va a nacer de todo. Y entonces vemos que de aquí salen unos nervios en S2, S3 y S4, donde nace el nervio más importante del plexo sacro, que se llama pudendo interno. ¿Saben por qué es el más importante? O sea, de ese plexo sacro. Porque es el nervio pudendo interno, entre las diferentes funciones que tienen los nervios que da origen. ¿Se acuerdan ustedes? Pudendo interno. Había un mnemotécnico que decía, ¿cómo te apellidas, hijo? ¿Cuál es tu apellido? Decía. ¿No se acuerdan? Anal, colmodal, perineal superficial y profundo, dorsal del pene o del clítoris. Este nervio dorsal del pene o del clítoris es el más importante en la sexología, porque este le va a dar sensación al clítoris y le va a dar sensación al pene, y es el que va a causar la erección de ambos, y va a ser muy importante cuando este nervio se lesiona en una fractura, entonces puede haber disfunción eréctil. ¿Está bien? Pero como tiene 3 ramas, una que se va al ano, anal, otra que se va al perineal, y la otra dorsal, el mnemotécnico es aperido, anal, peri, superficial y profunda, dorsal del pene o dorsal del clítoris. Pues esto de la parte sacra, porque es cráneo sacra, nace de S2, S3 y S4, y se llaman nervios viscerales pélvicos. Y alguien va a preguntar, oye doctor, pero eso es donde nace el pudendo interno. Obvio, utilizan al pudendo interno para su distribución, ¿de acuerdo? Pero están saliendo en el mismo nivel en S2, S3 y S4, y entonces una de esas ramas lo que va a hacer es que hace esto, están saliendo los nervios, están distribuyendo por acá, y una de ellas sigue hasta que llegue acá, inervando colon sigmoide, colon descendente y el tercio distal, el colon transverso, cubriendo el parasimpático, todo el tubo digestivo por arriba, a través de un vago que baja hasta los 2 tercios proximales, y por abajo, a través de S2, S3, S4, que
que suben hasta el tercio externo para que haya paz simpático en todas las vísceras. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? Los que están aquí sí pueden quedarse hasta las 11. Sí. ¿Sí? Porque les voy a mostrar cómo están todas las partes del cerebro después de haber visto esto desde el punto de vista embriológico, que está muy fácil, pero hay que entenderla. Vamos a entenderla. Cuando entramos al primer año con ustedes, hay dos tipos de amigos. El amigo que te dice, mira, la carrera de medicina es una carrera que vale la pena, está difícil, tienes que dejar de ir esto, lo otro, pero vale la pena, es emocionante, poco a poco, o sea, vas viendo cosas más maravillosas. La verdad, a mí me gusta, sí está traumática, a veces los maestros no son muy buenos, a veces hay uno que sí es bueno, etc. Pero pues, estudiando lo logramos, o sea, punto. Ese es el bueno. El malo, el alumno malo, compañero de ustedes que entró antes de ustedes, cuando es malo, te va a decir, ¿sabes qué? Está muy difícil esto. Vas a tener que aprenderte 85 orificios de la base del cráneo. 85, dices tú. Te vas a tener que aprender 17 ramas de la arteria maxilar interna. Te vas a tener que aprender 20 músculos en el antebrazo, 20 músculos en la mano. Las articulaciones tienen muchos ligamentos, eso no va a estar muy fácil. No, pero olvídate, con ese sistema nervioso no vas a aprender nada. Hay 17 tractos de entrada, hay tantos, 6 que van a la médula espinal, tienen distintas diferencias. Es un montón de antemano, te lo digo, o sea, y tú dices, sí, o sea, me entro. O sea, y de acuerdo cuando tú entras te das cuenta que ese fue un mal amigo porque realmente no está tan difícil y lo puedo lograr. Y lo que ustedes tienen que hacer, ya estando aquí, es mantenerse. Porque lo primero es lo difícil de entrar, porque muchos se quedaron afuera y todos dijeron, sí, el mejor promedio de la prepa no entró. ¿Sí? Y el peor promedio, ¿por qué? Que se ponía que entró. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero entró. Entonces, no debemos comparar nada. Es saber que ya estamos acá y ahorita nadie nos debe de sacar de acá. O sea, ustedes sigan y no se van a arrepentir y van a pasar unas cosas a lo largo de esta carrera. Sus compañeros que están en otras materias, otras cosas más cortas, otras carreras, en 4 años ya estarán terminando sus carreritas y todo. Ya quizá tengan un carro, a lo mejor ya se casaron, a lo mejor ya tienen una casita y ustedes se quedan con su gastadito.